serie de predicaciones expositivas del Libro de Hebreos. Bueno, buenos días. Un placer el poder estar hoy aquí, aunque no es hoy, sino que es ayer, porque estoy predicando el día anterior, estoy en casa, como todos veréis, y bueno, me encuentro aislado, he tenido contacto con un positivo por COVID, y desde el martes pasado, pues me encuentro encerrado en casa, me quedan otros 4 días, por lo menos. Así que bueno, estoy pendiente de las pruebas, yo imagino que daré negativo, pero nunca se sabe, así que por eso pues tengo que cumplir con esta cuarentena y estoy aquí en casa. Me tocaba esta semana predicar. La primera opción me gustaba, era la de que, bueno, pasara de mí esta copa y predicara a otro, pero benditas tecnologías permiten que podamos hacer predicaciones aún estando en casa. Así que, para mala suerte mía, pues me toca y ya está. Hoy me toca predicar sobre el libro de Hebreos, precisamente o concretamente en el capítulo 9, los primeros versículos del 1 al 14. Y para comenzar esta predicación voy a hacer una afirmación que para muchos pues será una afirmación extraña, sobre todo para las personas del mundo, ¿no? Y es que nacemos muertos. Y es una verdad como un templo. Y es verdad que no nacemos muertos físicamente, porque si no, no podría estar hoy aquí predicando o no podría estar escuchándome. Pero sí que nacemos muertos espiritualmente, imposibilitados naturalmente para adorar a Dios, imposibilitados para acercarnos a Dios, imposibilitados para servir a Dios. Y eso es, como he dicho, desde nuestro nacimiento, porque desde nuestro nacimiento nacemos alejados de Dios, muertos para Dios. Pero hay algo de esperanza, porque Dios mismo es como si nos hubiera implantado un chip que hace que tengamos una necesidad imperiosa de adorar. Y eso es así, necesitamos adorar. Somos seres creados para adorar, pero hay dos caminos para adorar. Podemos adorar a Dios, al Dios vivo, al Dios que merece nuestra adoración, o podemos hacer otro tipo de adoración, que es a nosotros mismos, a nuestro yo, una adoración hacia el interior. Esto se puede materializar de múltiples maneras, ¿no? Se puede hacer a través del materialismo, a través del egocentrismo, a través del orgullo y un montón de fórmulas que sirven para alimentar esa adoración, esa autoadoración. Todas estas formas al final desembocan en esta autoadoración, para precisamente satisfacernos a nosotros mismos, para satisfacer a ese yo interior que tenemos, que está ansioso por ser alimentado. Y ese yo, ese deseo, nos lleva o quiere buscar felicidad, quiere buscar plenitud, pero tristemente no lo consigue por ese camino. Y lejos de conseguir nada de esto, consigue precisamente todo lo contrario, porque en vez de conseguir plenitud, alcanza vacío en su interior, al contrario de alcanzar felicidad, al final acaba con amargura. Así que mal camino este que hay para seguir, ¿no? Es mejor el de adorar a Dios, pero como dije al principio, estamos imposibilitados por naturaleza desde el principio, porque nacemos muertos espiritualmente. Así que vamos a ver en esta exposición de Hebreos 9, del 1 al 14, cuál es el camino, cómo es este camino que nos lleva a la verdadera y necesaria adoración a Dios, al Dios vivo. Dice Hebreos 9, del 1 al 14:
Este primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Este tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa, y los panes consagrados estaban sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Pero dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná. También estaba la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar todas estas cosas con detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala, durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, que el pueblo cometía por su ignorancia. Mediante esa ordenanza, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que todo esto representaba. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabra y toro y las cenizas de un ternero podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Claramente se puede observar cómo nuevamente el autor de Hebreos vuelve a comparar a Jesús y vuelve a ensalzarlo de nuevo, ¿no? Pero es curioso cómo a lo largo de toda la epístola, cuando a Jesús lo compara con algo o con alguien, no lo hace menospreciando completamente a la otra parte, sino que ensalza a la otra parte para ensalzar aún más a Jesús. Así que, bueno, también podemos ver cómo el autor nos muestra el camino que debemos de seguir para adorar correctamente a Dios. El antiguo pacto nos muestra que es posible que nos podamos acercar a Dios, o más bien, más que sea posible, indica la necesidad de acercarse a Dios, porque posible en el antiguo pacto solamente era posible a través del sumo sacerdote y lo hacía una vez al año solamente, pero sí que apunta a la necesidad de acercarse a Dios de forma permanente. Y este nuevo pacto sí que nos apunta a que es posible, y es posible a través de la persona de Cristo. Es posible que accedamos a la presencia del Señor a través de Cristo Jesús. En los primeros versículos se narra el primer pacto. Es algo que ya hemos visto en múltiples ocasiones. Lo tenemos muy requete visto, pero el autor lo vuelve a incluir, por lo tanto yo lo tengo que volver a decir. Como se dice en el versículo 2, el tabernáculo está formado por 2 salas. La primera se le llama
se le conoce como la del lugar santo, y la sala más interior, la que está detrás del velo, se le llama lugar santísimo. Y en esta sala pues había una serie de objetos. En el lugar santo había 2 objetos, o 3, según los autores. Si vamos al Éxodo, veremos que en la primera sala había un objeto más, sin embargo, en el libro de Hebreos vemos que hay un objeto menos. Ahora explicaré un poco qué es lo que pasa con este asunto, aunque no me voy a adentrar mucho. Pero bueno, en el lugar santo, que era el lugar donde los sacerdotes entraban y salían, hacían su trabajo allí, y se encontraba el candelabro. El candelabro es descrito con mucho más detalle en Éxodo 25. No vamos a entrar en detalle de cómo era el candelabro, pero sí que me voy a detener en una cosa. ¿Para qué sirve un candelabro? ¿Por qué estaba allí ese candelabro? ¿Qué sentido tiene este candelabro en esta sala? Bueno, pues la de iluminar en un lugar sin ventanas, en un lugar oscuro, en la que no entraba la luz por ninguna parte y necesitaban algún tipo de luz. Por lo tanto, tenían allí este candelabro. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues yo le veo una similitud con Jesús, ¿no? Al final este candelabro también está apuntando a Jesús, porque este candelabro servía para dar luz en este lugar santo. Jesús, todos sabemos que es la luz del mundo, por lo tanto encontramos similitud en este candelabro con Jesús. Así que este candelabro tiene su significado también. Estos sacerdotes necesitaban iluminar la sala, nosotros necesitamos iluminación. Este mundo necesita ser iluminado y tenemos la luz del mundo, que es Jesús. Encontramos otro objeto, que es la mesa. La mesa era de madera, estaba cubierta de oro y su misión principal era la de, sostener 12 panes, que esos 12 panes eran puestos al principio de la semana, el sábado. Había 12 panes y representaban cada una de las tribus de Israel. Estos panes estaban allí durante toda la semana y al final de la semana los sacerdotes pues podían tener acceso para comer de esos panes. Otro símbolo que nos apunta a Jesús. Sabemos que Jesús es el pan de vida. Con Él estamos saciados. Él nos da de todo lo que necesitamos con respecto a la palabra. Así que encontramos otra similitud, otro objeto que apunta a Jesús. Y ahora entramos al lugar santísimo. En este lugar santísimo, que se encontraba detrás del velo, como todos sabemos, un gran velo, traspasamos ese velo y encontramos un cubo sin ventanas también. Y aquí no hay candelabro, es curioso. Allí la presencia de Dios lo iluminaba todo. Pero encontramos un incensario. ¿Para qué sirve un incensario? Pues para quemar incienso. Lógico, ¿no? Digo que había controversia porque en Éxodo se dice que ese incensario pues no está dentro del lugar santísimo, sino fuera. Lo que pasa es que el autor de Hebreos localiza este incensario dentro del tabernáculo o dentro del lugar santísimo porque quizá nos habla de él cuando se está oficiando el Yom Kippur, cuando se está celebrando esa fiesta especial de expiación. Por lo tanto, en ese momento especial, en ese momento de uso, que al final era para eso, sí que forma parte del lugar santísimo. Mientras tanto, pues se encontraba fuera, en el lugar santo, donde los sacerdotes a diario pues cambiaban las ascuas, mantenían aquello ardiendo, y el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote cogía ese incensario, se lo llevaba dentro del lugar santísimo, quemando incienso, generando una nube de humo que hacía posible ocultar la gloria de Dios para que el sumo sacerdote no muriera en el acto. Como he dicho, no voy a entrar en muchos más detalles acerca de esto, así que pasamos al
vaya, lo diré, y eso que estoy en casa. Pasamos al lugar santísimo, perdón, y ahora sí que nos centramos en el arca. El arca al final no deja de ser una caja de madera recubierta de oro con una tapa, y dentro, o sea, encima de la tapa tiene unos querubines de oro macizo, y dentro de ese arca pues se encuentran tres objetos. El primero, una porción de maná en un recipiente de oro. Esto servía como recordatorio de que el Señor provee, de que Dios provee a su pueblo. También se encontraba esa vara de Aarón que reverdeció, dando a entender al pueblo de que Dios era misericordioso. También se encontraban las tablas en las que Dios mismo había escrito la ley, y bueno, servían como de escritura, por decirlo de alguna manera, de impronta de ese pacto de que Dios había hecho con su pueblo. Como he dicho, todo esto estaba cerrado con una tapa, con los querubines de oro macizo, donde el sumo sacerdote vertía la sangre de ese sacrificio, que servía para aplacar la ira de Dios. Y en ese momento había comunión de ese sumo sacerdote con Dios. Vemos como el pueblo en general no tenía acceso a esa relación cercana a Dios, solamente el sumo sacerdote. Pero, bueno, nos quedamos con que este acto, este simbolismo, sí que apuntaba a algo mucho mejor, ¿no? Apuntaba a un pacto mejorado. Este antiguo pacto nos mostraba la imposibilidad de acercarnos a Dios por nosotros mismos, por nuestros medios, pero sí que nos muestra la esperanza, por otro lado, de que viene un nuevo pacto en el que nos acerca a Dios. Sigue diciendo el autor que todos los sacerdotes no podían acceder, como he dicho antes, solamente el sumo sacerdote lo hacía. Todos los sacerdotes accedían al lugar santo, se movían allí, trabajaban allí, ese era su lugar, hacían las diferentes labores, pero con limitaciones. Y el sumo sacerdote también tenía limitaciones, no podía entrar libremente al lugar santísimo, no podía entrar cuando le diera la gana, solamente una vez al año entraba allí, y por un instante, por un breve instante de tiempo, conseguía tener comunión con Dios. Al final, esta comunión con Dios estaba limitada, no para todos solamente, sino también incluso para este sumo sacerdote. No había acceso libre, no había un camino posible hacia la presencia de Dios libremente, ni siquiera para el sumo sacerdote, cuanto más para cualquier persona de a pie, para un sacerdote normal. Imagínate cómo es que todo esto pueda cambiar, ¿no? Porque todo al final apunta a que se necesita un redentor para cambiar esto, para poder acercarnos, para hacer posible acceder a Dios. Otro aspecto es que la purificación era imperfecta. Aún con todas las ceremonias, con todos los rituales, era imposible alcanzar una limpieza perfecta del pecado. Es verdad que limpiaba, es verdad que era efectivo externamente. El texto hace referencia a la imperfección específica con referencia a la conciencia. No era posible limpiar las conciencias, no era posible limpiar el corazón. Limpiaban externamente, pero no limpiaban el interior, no limpiaban desde la raíz. Siempre existía esa culpa en aquellas personas. Siempre albergaban ese sentimiento de que no tenían ese perdón profundo, de que
de que tenían ese sentimiento de culpa al final, ¿no? De que lo que tenían, el perdón que conseguían, no era duradero, no era profundo. La pureza era temporal. La limpieza no solo era limitada, también era imperfecta, sino que también era temporal. Consistía, como dice el texto, en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableciera un sistema mejor. La pretensión nunca fue perpetuar este sistema, porque aunque apuntaban a Cristo, no podían hacer, este sistema no podía hacer la obra de Cristo. Solamente Cristo estaba capacitado para hacer efectivo este nuevo pacto. Así que vamos a ver este nuevo pacto. Resumiendo los versículos 13 y 14, dicen que el Espíritu dice: si estas cosas viejas eran tan buenos símbolos, ¿cuánto mejores serán las cosas reales que aquellas simbolizaban? Si el pacto externo, físico y temporal lograba tan bien su propósito, ¿cuánto mejor será el interno, espiritual y eterno, en cumplir su propósito? Cristo nos da acceso libre a Dios en este nuevo pacto. Y los versículos siguientes, a partir del 11 concretamente, podemos ver cómo se describen estos tres aspectos. Demuestran lo incompleto que era el antiguo orden y nos hacen ver la perfección que alcanzará el nuevo. Como número uno podemos decir que el santuario, el primer aspecto, por así decirlo, es que Cristo, como sumo sacerdote, tiene ahora en el cielo un santuario, o como venimos viendo hasta ahora, un tabernáculo. Y es cierto, allí en el cielo hay un tabernáculo, mucho mayor que el que había entonces en la tierra. El santuario que se describe en los primeros versículos, el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo, estaban en una carpa. Posteriormente los pasaron a un templo de piedra, pero al final eran construcciones humanas que se acabaron destruyendo, se acabaron deteriorando. De hecho, ¿qué queda del templo? 4 piedras, un muro donde los judíos van a lamentarse. Pero en el cielo sí que hay un tabernáculo eterno, uno donde nadie ni de ninguna manera se puede destruir, porque Dios mismo lo ha hecho específicamente. Y esto indica claramente que ese tabernáculo es mucho superior, y indica que el tabernáculo terrenal era temporal. Este nuevo santuario, aunque bueno, no sabemos cómo es, como sí sabemos cómo era este antiguo tabernáculo, las medidas, los detalles, sabemos hasta los detalles del candelabro, de los pequeños objetos, se sabe todo con detalle. De este no sabemos mucho, solamente sabemos de su existencia, sabemos que no es de obra humana, como he dicho, pero sí sabemos que Cristo está allí. Y sabemos lo que Cristo hace allí. Este es el lugar en el que Jesús ejerce su labor como sumo sacerdote, como perfecto sumo sacerdote de nuestras vidas, donde ocupa el lugar que ocupaba el arca del pacto en este tabernáculo terrenal. Él precisamente hace de mediador entre el hombre y Dios. Hace lo que hacía ese incensario, que no dije antes, pero me acabo de acordar ahora. Y es que el incensario hacía la labor de acercar al sumo sacerdote a Dios. Hacía posible que ese sumo sacerdote se pudiera acercar a Dios. Lo mismo hace Jesús. Hace posible que nos podamos acercar a Dios. Ya se acabaron los sacrificios diarios, los sacrificios anuales. Jesús nos acerca para siempre a Dios. Los antiguos sacerdotes se acercaban al lugar santo para el pueblo,
para ellos, pero también para el pueblo. Pero el pueblo se quedaba detrás de la puerta, detrás de la cortina. Nadie podía pasar. Igual ocurría con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para el pueblo, para él también, pero para el pueblo. ¿Y el pueblo dónde se quedaba? En la puerta. Cristo ahora entra al lugar santísimo. ¿Y qué hace el pueblo? Entra con él. Entramos con él al lugar santísimo. Entramos con él a la presencia de Dios. Y no lo hacemos de forma simbólica. Lo hacemos de forma real. Entramos de forma real a la presencia de Dios. Y esto no es poca cosa, sinceramente. Esto es algo grandioso. Mirad lo que dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, vivimos y físicamente viviremos para siempre a su lado. Como dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está allí con el Señor, a su lado. Hasta ahora en Israel había implantado un sistema complejo de sacrificio. En cambio ahora, en este nuevo santuario, se establece un nuevo sistema. Y hay tres cosas en este nuevo sistema. Que Cristo pone su sangre para cubrir nuestro pecado. Que su sacrificio fue una vez y para siempre. Y con esa vez fue suficiente para todos y para siempre. Y en tercer lugar es que obtuvo eterna redención para todos. Jesús limpió todos nuestros pecados, todos los pecados futuros, o sea, pasados, presentes y futuros de la humanidad. Pero no lo hizo solamente de forma externa. Él fue directo a mi corazón, a tu corazón. Y eso nos trae paz a nuestras vidas. Aplaca nuestras conciencias también. El acusador, Satanás, no para de meter el dedo en la llaga. No para de decirte, Isaac, pero si has hecho esto, pero si has hecho lo otro, pero no te das cuenta que siempre caes ahí, pero no te das cuenta, eres malo, eres pecador, no mereces la salvación. Seguro que no soy el único que escucha estas palabras en más de una ocasión. Pero Jesús nos lleva a delicados pastos. Él nos hace descansar en esos delicados pastos. Nos hace gozarnos, nos hace estar alegres de esa salvación, agradecidos por todo lo que Él nos regala. Todo esto tiene mucha importancia. Dice el versículo 13 que la sangre de los toros y los machos cabríos santificaban para la purificación de la carne. Santifican. Todas estas cosas santificaban para la purificación de la carne. Es decir, limpiaban externamente. Y ciertamente era efectiva esta función. Limpiaban externamente. En ningún momento hemos leído que estas cosas justificaban. La justificación, para los que no están familiarizados con la terminología que normalmente utilizamos, se refiere a la salvación. O sea, la salvación no se consigue por esta obra. La salvación solamente es posible por la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Desde el principio la salvación siempre ha sido a través de la fe en Cristo. Desde el principio. Ya vimos a Abraham que fue salvo por la fe, no por cumplir normas, no por cumplir la ley de Dios. Ni siquiera estaba escrita. Él fue salvo por la fe en un Redentor, por la fe en Cristo. Si el antiguo pacto era efectivo
en los límites en los que trabajaba, cuanto más el nuevo pacto que se presenta, ¿verdad? Si todo el antiguo pacto era efectivo hasta donde podía llegar, lo nuevo que se presenta alcanza muchísimo más. Ahora la purificación no se limita a lo externo, sino que va directa al corazón. No te purifica externamente de cara a la galería, purifica tu alma, purifica tu corazón, donde realmente es donde reside nuestro problema, donde reside nuestro pecado. Jesús fue obediente en todo al Padre, de forma muy especial en su muerte. Él se ofreció voluntariamente, no como los animales que se habían sacrificado hasta ahora, que fueron sacrificados atados, seguramente chillando. ¿Habéis visto alguna vez cómo sacrifican a un cerdo? ¿Cómo sacrifican a algún animal? Bueno, pues no para de chillar, huele en la muerte. Me imagino que no era placentero. Allí en aquel lugar se tenían que escuchar a animales chillar mucho. Pero Jesús entró libremente a esa cruz. No entró atado, entró con libertad. Además, Jesús llegó libre de pecado, limpio, completamente puro. Y gracias a todo esto pudo purificarnos a nosotros, pudo purificar nuestro corazón, nuestra conciencia de esas obras muertas que no sirven para nada y que no nos llevan a ninguna parte, salvo al mismísimo infierno. Y todo lo hizo para que podamos servir al Dios vivo. ¿Cómo estamos viviendo en la presencia de este Dios vivo? Porque ahí es donde estamos. Realmente ahí es donde estamos. Cristo nos ha llevado de la mano hasta la presencia misma de Dios. ¿Cómo estamos viviendo en la presencia del Dios vivo? Mirad, el propósito final de Cristo no es rescatarnos del infierno y salvarnos y llevarnos con Él al cielo y ya está. El propósito final de Cristo para nuestras vidas es que adoremos al Dios vivo, que vivamos vidas de pleno servicio a Dios. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a vuestro favor, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Tenemos el enorme privilegio, de verdad, el enorme privilegio, no de tener acceso a la presencia de Dios, sino de vivir en la presencia de Dios desde ya. Ya estamos en la presencia de Dios. ¿Estamos desperdiciando esta oportunidad? Seguro que podemos mejorar, y yo el primero. Puedo mejorar. Como dije al principio, nacimos muertos, pero Cristo nos dio vida, y nos la dio en abundancia. Somos libres para adorar a Dios. El pecado no nos está atando, de forma que no podemos hacer otra cosa más que adorar a nuestro yo. Podemos adorar a Dios, tenemos la capacidad de adorar a Dios. Ahora todo esto ha cambiado. Jesús ha cambiado nuestro corazón, ha derribado ese velo que nos impedía acercarnos a Dios. Y ahora estamos dentro, en la presencia de Dios. No te quedes en la puerta, como hacía el pueblo de Israel, porque no podía. Tú sí puedes. Traspasa ese velo. Entra a la presencia de Dios. Adora con tu vida a Dios. No con tu boca. No con palabrería. No con postureo para la gente, de cara a la galería. Adora en espíritu y en verdad al Dios vivo. Amén. Señor, primeramente, perdóname, Señor, porque muchas veces no soy consciente de la seriedad de este asunto, no soy consciente de que estoy en tu mismísima presencia y en tantas ocasiones vivo una vida que no te agrada plenamente.
Señor, perdóname y ayúdame a cambiar, ayúdame a vivir una vida plena en ti, ayúdame a vivir una vida de adoración a ti, que busque agradarte en todo, absolutamente en todo. Todos necesitamos de tu ayuda, Señor, porque como hemos visto, por nuestros propios medios es imposible, pero tú, Señor, nos has dado vida, nos has quitado esas cadenas que nos atan al pecado, nos has dado libertad para poder adorarte, Señor. Ayúdanos a aprovechar este tiempo que tenemos en esta vida. Ayúdanos a adorarte, Señor, a servirte, a vivir pegado a ti. Gracias, Señor, porque tienes misericordia para con nuestras vidas y permite o nos da una nueva oportunidad, Señor, para enderezarnos, para enderezar ese camino que muchas veces torcemos. Así que gracias, Señor, gracias por este tiempo. Amén.